Básicamente vamos a hablar de lo que hablamos, valga la redundancia, ¿no? Este capítulo habla del control de nuestra lengua, de qué estamos hablando, cómo nos dirigimos a otros. ¿Okay? Muchos lo habréis leído ya muchas veces, ¿no? Pero como el propio capítulo dirá ahora, qué difícil es controlar lo que decimos. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Bueno, está muy bien comenzar así, ¿verdad? El que sea maestro y se atreva, no de atrevimiento, sino que tenga el valor de compartir la palabra, ¿no? Pues tiene que ser el primero que tenga cuidado con su vida, porque como dice este verso, será juzgado de manera más estricta. Es obvio, ¿no? Estamos un poco cansados de ver políticos y gente que dice mucho y no se aplica el cuento, ¿verdad? Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, metió mucha caña a personas así, ¿no? Como los escribas, como los fariseos, que decían que había que hacer y tal, pero luego ellos mismos no eran ni justos, ni misericordiosos, ni tenían amor por la gente, ¿no? Pasa, por favor. Es cierto que todos cometemos muchos errores. Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Estoy leyendo una versión un poco más, con un lenguaje un poco más fresco, ¿no? Pero muchos errores también se traduce como, bueno, esta frase se dice como, muchos ofendemos muchas veces, ¿no? Y yo no sé si, yo creo que todos sabemos que por muchas veces que intentamos no estar intentando caer bien, ¿no? Sino tener paz con todo el mundo, llevarte bien, a veces es como imposible, es como, jo, macho, con esta persona no sé qué hago para siempre meter la pata, que siempre a lo mejor es la persona, ¿no? Pero tú te rayas un poco y dices, jope, ¿qué he dicho, qué he hecho, no? Le habré ofendido, y sí, le has ofendido, ¿no? A lo mejor sin buscarlo, y a veces buscándolo también, ¿no? A veces así por detrás. ¿Dónde está Bea? Bueno. Yo le tiro muchas. Bueno, lo reconozco, ¿ok? Lo reconozco. Que a veces a Bea le digo... Lo malo es que hay veces... ¿quién se ha dejado el cartón de leche fuera? Y me dice, tú. Y luego recuerdo y dije, es verdad. Bueno, me ha vuelto. No, pero... como a veces estamos ahí, ¿verdad? Así que, dice, podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. Así que vemos dos elementos de control, ¿no? Un freno, un caballo, y un timón en el barco. Y a lo mejor esta puede ser una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Dónde estamos, cómo estamos construyendo o cómo estamos destruyendo nuestra propia vida con lo que pensamos y con lo que decimos? Porque evidentemente lo que decimos viene de lo que hay en el corazón, ¿no? Ya lo dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Así que piensa qué discursos estás teniendo, qué conversaciones estás teniendo, qué debates, ¿no? Porque a veces estamos discutiendo con alguien ficticio, ¿no? O has discutido con alguien y luego estás toda la semana repitiendo pues le habría dicho esto ¿no? Y la siguiente vez que ves a esa persona vas con la escopeta cargada a ver qué me dice, ¿no? ¿Qué cosas estamos hablando con nosotros mismos? ¿Es un diálogo de construcción? ¿Es un diálogo de destrucción? Porque aquí nos está diciendo que algo tan pequeño cambia el rumbo de nuestra vida, ¿no? Como cuando llega un argumento a tu vida, una frase, podemos ir construyendo poco a poco fortalezas, ¿no? De pensamiento. Es decir, por ejemplo, alguien te dice, pues a lo mejor cuando somos más vulnerables, cuando somos jóvenes, ¿no? Algo que, no vales para nada, ¿no? O cuando te dicen, pues vaya manera de trabajar más, ¿no? Y bueno, dependiendo de nuestro carácter, ¿no? Pero hay personas que se sienten heridas por esto, ¿no? Y empiezan con un discurso de, pues es verdad, ¿no? A lo mejor no soy suficiente, no llego a dar la talla, ¿no? Y si lo escuchas de una segunda fuente, ¿no? De algún profesor de estos tan agraciados que hemos tenido, no, es que no, tú nunca vas a llegar a... ¿no? Y poco a poco vamos construyendo, con esos pequeños ladrillos, vamos construyendo un muro, luego otro muro, poco a poco vamos formando fortalezas, ¿no?
en nuestra mente, ¿no? Y luego eso es al final un diálogo, un discurso que se ve, ¿no? Que se nota, ¿no? Entonces, ¿qué cosas somos? Gente tóxica, ¿no? Como se dice, como se ha hablado tanto gracias a este libro, ¿no? De gente tóxica, ¿no? Somos personas que al acercarse a nosotros transmitimos paz, seguridad, tranquilidad, ¿no? Somos amistosos, o enseguida estamos, déjame, o no, hoy estoy, bueno, todos tenemos ese día, ¿no? Pero en general, ¿no? ¿Qué clase de discurso estamos teniendo? ¿Qué clase de estamos construyendo? ¿Estamos destruyendo a aquellos que tenemos alrededor a nuestro cargo, ¿no? A nuestros hijos, a aquellos que tenemos hijos e hijas, si somos jefes, a los empleados o responsables de algún área, cómo estamos tratando a la gente, cómo estamos... Hay muchas veces que hay una frase que dice por ahí, piensa mal y acertarás, ¿no? Y bueno, a veces tiene su sabiduría, ¿no? Pero bueno, creo que como creyentes tenemos que intentar cambiar eso, ¿no? Por intentar pensar bien de la gente, ¿no? En vez de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos, así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. ¿Sabéis? En 2 Corintios 10, del 3 al 4, esto lo leo yo, dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Cuántas veces has iniciado algo? En plan, me han dicho que, o he visto, y es como un incendio, ¿no? Se enciende una chispa y sin tú quererlo, y la gente también, cuando se lo cuentan unos a otros, a lo mejor sin mala intención, pero en cada eslabón es como el teléfono escacharrado, ¿no? Hay datos que se pierden, datos que aparecen, ¿no? Y la bola se va haciendo, ¿no? Y al final se forman verdaderos problemas en familias. Verdaderos, ¿verdad? Solo por algo que hemos dicho, por algo que hemos soltado, ¿no? Y lo que decíamos antes, este pasaje de 2 Corintios nos está diciendo, tenemos que tener en cuenta que cuando se trata, ahora voy a decir algo respecto de un predicador que escuchamos el año pasado que se llama Steve, que vino de Bethel Church. Él decía acerca de esto él decía, voy a decir frases literales porque no se las quiero robar, entre comillas, en plan... Es un tipo que habla muchísimo de la esperanza. Y escucharlo hablar 2 horas y salir, ¿verdad? Dios te habla a través de él, ¿no? Y es ese tipo de lenguaje el que dices, ves una persona así y dices, wow, me encantaría tener ese lenguaje siempre, ¿no? Porque enseguida caemos en esto no va a salir, un lenguaje derrotista, ¿no? El tipo decía cosas como la esperanza es creer que el futuro será mejor que el presente. La esperanza es creer que el futuro será mejor que el presente. Y alguien puede decir, bueno, es un optimismo, a lo mejor también es ser un poco ingenuo. Bueno, vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuántas historias bonitas empezaban bien, ¿no? Abraham empezaba bien, ¿no? José, el hijo bonito, querido, ¿no? David, wow, vas a ser rey, eres escogido, has matado a Goliat, y de repente la historia hace ¡puf! ¿No? José es vendido, sus hermanos lo tiran a un pozo terrible, luego cuando parece que le va mejor, le meten en la cárcel. Abraham, que no tiene un hijo, que pasa 14 años ahí sin escuchar la voz de Dios. Luego el otro que es rey, sí, pero Saúl lo persigue, va por su vida, se tiene que ir desterrado. Luego su hijo le hace un complot contra él. Bueno, o sea que nuestra vida no va a ser un ascenso. Pero, ¿qué lenguaje es el que estamos teniendo en esos momentos, ¿no? ¿Es un lenguaje de esperanza, de vamos a ir a mejor? ¿O es un lenguaje de yo de aquí no salgo? Como podría haber dicho José, yo de aquí no salgo, ¿no? Como podría haber dicho David, voy a acabar muerto porque este rey no termina de perseguirme. O como podrían haber dicho tantísimos, ¿no? Job, que lo perdió todo de la noche a la mañana, ¿no? Podría haber dicho, bueno, de hecho lo decía, ¿no? En plan de ¿para qué, no? Job sí que es cierto que tuvo un lenguaje muy desesperanzador, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que te ha dicho Dios? ¿Qué es lo que te ha hablado a Dios? Para aquellos que estamos, que intentamos escuchar a Dios, saber qué quiere para nuestra vida, ¿no?
El lenguaje de esperanza es clave para dirigir nuestra vida, ¿no? Y el lenguaje de esperanza, como hemos dicho antes, nace de algo que tenemos dentro, ¿no? De algo que tenemos que buscar y de algo que tenemos que estar seguros, es decir, de una fortaleza. Podemos tener una fortaleza, como hemos dicho, de desesperanza, una fortaleza de cosas que nos han podido decir, de cosas, de mentiras, de esto no va a salir adelante nunca, nunca voy a llegar a ser esto, Dios no quiere hacer nada conmigo, soy demasiado pecador para hacer... Bueno, ¿verdad? Hay mogollón de mentiras y como hemos leído en 2 de Corintios hay armas espirituales para ello, ¿no? Qué bonita la armadura, ¿verdad? El escudo de la fe, ¿no? Para parar los dardos y las mentiras del enemigo, ¿no? Pero es algo de lo que frecuentemente nos olvidamos y comenzamos con un lenguaje derrotista, con un lenguaje... Bueno, yo no sé vosotros, a lo mejor no, a lo mejor solo soy yo. ¿Verdad? En plan de, ¿cuánto tiempo va a pasar? Dios, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que tu promesa se cumpla? ¿Cuánto hay que esperar? ¿Por qué las cosas, por qué no veo lo que me gustaría ver, ¿no? ¿Por qué no? Y a veces entramos en esos bucles, ¿no? de perder esperanza, ¿no? Entonces, otra frase de Steve decía, arrepentimiento es someter los pensamientos, ¿no? Como dice Romanos 12, cambiar la manera de pensar. ¿Cuántos se someten al cuerpo? Sobre todo el 2 de enero. Bueno, más bien no, porque ahí decimos, no, que viene el roscón de Reyes. Mejor el 7, ¿no? El 7 de domingo. Mejor el 8, que es lunes. Bueno, en fin, al final hay un día en que dices, voy al gimnasio, dejo de hacer esto. Hay un momento en el que te castigas, ¿no? En el que te sometes a ti mismo, ¿no? Ya sea con la comida, con el deporte, con un buen hábito que quieres tomar. Acabas sometiendo algo, ¿no? Pues lo que decía Steve era esto, ¿no? Decía, tenemos que aprender a someter los pensamientos también. Y puede que sea más difícil, ¿no? Pero es hacer ese esfuerzo de ejercer fe y con ayuda de Dios también, pedirle que nos dé fe para someter nuestro propio lenguaje, para someter las cosas que vienen a nuestro corazón y que instalamos en nuestro corazón, ¿no? Podemos dejar, decían también por ahí, ¿no? Que pájaros revoloten en tu cabeza, pero no dejes que aniden en tu cabeza, ¿no? Esos pensamientos que dejamos anidar a veces, ¿no? Y que al final van formando raíces de amargura, a lo mejor es un sentimiento de odio profundo por alguien. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Qué fuerte, ¿no? El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Yo a veces cuando enciendo, bueno, no enciendo la enciendo, a lo mejor está mal que lo diga, ¿no? Pero en el trabajo, ¿no? En mi caso no enciendo para nada, vaya. Porque entre que veo un paciente y otro, pues a lo mejor me tomo un descanso en el sofá y digo, es que a estas horas, y enchufo la tele o lo que sea, y digo, es que solo hay basura, macho. Es que el lenguaje es terrible. O sea, tú enciendes las noticias y te dan ganas de no volverlas a ver nunca más. Porque aunque es la realidad, pero es solo la realidad mala del mundo. Solo y exclusivamente la realidad mala que les interesa contarte también, pero bueno. Y pones redes sociales y te vas a comentarios de cualquier vídeo y la peña discutiendo, la peña insultándose, ojalá te mueras, no sé qué. Incluso en un vídeo cristiano que está hablando de no sé qué, te metes en comentarios y la gente creyente, que no sé ni quiénes son tampoco, discutiendo, pues no sé qué, y digo, así que estamos muy acostumbrados, dice el Salmo 1, bienaventurados los que no se sientan en silla de escarnecedores. También otra versión dice, el que no es un burlón. Y todas las redes y todas estas cosas es una silla, o sea, para que tú te sientes y te pongas a juzgar, a criticar, sin ningún tipo de consecuencia. Pues queridos y queridas, pero los creyentes tenemos que pensárnoslo 2 y 3 veces antes de mandar algo que
¿Qué dices tú? Voy a construir, voy a destruir. ¿Con qué objetivo estoy diciendo las cosas? No solo en los comentarios, sino cuando hablas con una persona. ¿Qué objetivo tienes de decir algo cuando estás en una conversación? ¿Estás exclusivamente queriendo dejar tu punto de vista, que tú tienes la razón, que tú... Ten cuidado porque acabamos de leer. Nuestra lengua es como un fuego que empieza. Alguno no se ha enfadado y ha acabado diciendo al final del enfado cosas que no debería decir, que no debería de... Cerebralmente está visto que cuando uno entra en ira, ¿no? Por eso la Biblia dice, airaos pero no pequéis, ¿no? Hay partes de tu cerebro que se anulan, partes de razón, ¿no? Y por eso muchas veces cuando nos enfadamos es como que pierdes los frenos y cuesta abajo, ya. Tengamos cuidado, aprendamos a someter. Esto tiene que ver también con el orgullo, ¿no? Pero hablaremos más adelante, ¿no? Así que cuando hablas tiene unas consecuencias, que muchas veces a lo mejor no sabemos, pero tiene consecuencias lo que decimos. Heridas son... podemos herir a la gente de manera importante sin que ni siquiera nos estemos dando cuenta, ¿no? A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, esto no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Primero de Juan 4:20 dice, si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios que no podemos ver? Más claro agua. No voy a decir nada porque lo dice solo. O sea, la palabra, quien no la quiera entender es porque le quiere dar una vuelta o dos. Pero es bien claro. ¿Qué pasa? Que todo esto requiere de autocontrol. Y requiere de humildad. De poner la otra mejilla. Y ahora vamos a hablar de eso. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Muchas palabras, muchas cosas. Dice, si eres sabio y entiendes los caminos de Dios, dice, demuéstralo. Vive una vida honesta. Dice, y haz buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Es decir, cuando uno llega a Cristo y empieza un proceso de transformación, intentas hacer buenas acciones, porque es lo que hizo Jesús, ¿no? A lo mejor pues quieres evangelizar, a lo mejor quieres, como pues en Navalcarnero durante muchísimos años hemos repartido comida, o a lo mejor también se abre un piso para atender a mujeres maltratadas, o yo qué sé, mil historias, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado, porque dice aquí, tienes que hacerlo con humildad. Y aquí ya está cambiando un poco de tema, aunque está conectado, ¿no? Dice la Biblia que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿no? Y cuando hablamos de temor a Dios, no es un temor, porque dice 1 de Juan 4 que el verdadero amor echa fuera el temor, ¿no? No es un temor de cuando estés delante de Dios no me va a salvar, Dios estoy... No, pero es un temor de... ¿Cuántos conducís? Bueno, los que conducimos. Los que conducimos y a veces vamos un poco así. Cuando llega un radar, ¿qué haces, Edu? Hay que ir a 80 y estás yendo, por mal que lo digas, estás yendo a 90. Cuando llegas al radar, ¿qué haces? ¿Por qué paras ¿Por qué bajas a 80? Ajá. Entonces, ¿tienes miedo a qué? ¿A estamparte o a que te multen? Así que temes la multa, ¿no? Pues para mí este es el temor de Dios, ¿no? Yo como padre soy una autoridad para mis hijas y la Biblia habla de una buena autoridad. Una buena autoridad es alguien que no se aprovecha, lo dice la palabra, que no se aprovecha, que sirve como Jesús lavó los pies, que una buena autoridad. Lo que pasa es que la autoridad hoy en día está caída. Ok. Cristo es mi autoridad. Y yo quiero, como dice Hebreos 12, yo soy un hijo, no soy un bastardo. Y yo quiero que el Señor, si hay algo que yo estoy haciendo mal, que como adulto, ya no, a lo mejor sí, tengo a mi padre, ¿no?
mi padre terrenal, pero hay gente que tampoco. Yo quiero que Dios, si hay algo que estoy haciendo mal, me corrija. Y esto a veces duele. Pero yo quiero que lo haga porque es para mi bien. ¿Ok? Entonces, es el temor que yo tengo, ¿no? Hay muchas cosas que no hago, no porque me dé miedo hacerlas, sino porque temo que mi Dios me corrija por ello. Me estoy explicando, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hacemos por amor y hay muchas cosas que no hacemos porque yo tengo temor. Es el temor de Dios, el temor de ser sabio, ¿no? No hagas esto porque te va a ir mal. Primero la consecuencia de lo que estás haciendo, ¿no? Si vas a 80 por ahí o a 90, lo mismo hay una curva y te piras, ¿no? Ese es el objetivo real, es salvaguardar tu vida, ¿no? Aunque nosotros no tenemos a veces temor a eso, pero sí tenemos temor a lo que nos pueda ocurrir, ¿no? Entonces es el temor. Entonces necesitamos disciplina y corrección de Dios como hijos. Es eso lo que dice Hebreos 12. Dice, no somos bastardos, somos hijos. Y Dios, porque nos ama, está dispuesto a corregirnos. Pero nosotros somos tan orgullosos que llega un punto en nuestra vida que no hay nadie que nos pueda decir nada. Y entonces ahí no podremos cambiar. Ten un corazón dispuesto a cambiar. Ten un corazón dispuesto a que alguien... Dale permiso a personas de confianza. Mi padre y mi madre, por ejemplo, tienen el permiso. Saben que yo atiendo a sus palabras, ¿no? O líderes espirituales en la iglesia que me pueden decir, así no. Y yo, vale, aunque me duela, aunque me escueza, pero es cierto. Porque es algo que necesitamos. Entonces, necesitamos humildad. Una humildad que proviene de la sabiduría, que proviene del temor a Dios, ¿ok? Cuidado. Por ejemplo, hoy hemos salido a hablar de Cristo antes de venir, ¿no? Y a lo mejor Edu, que se ha echado para adelante, a lo mejor pues el día de mañana empieza a decir, ¿y tú por qué no? En un contexto de iglesia, ¿vale? Esto para aquellos que a lo mejor formáis parte de una comunidad. A lo mejor Edu empieza a decir, ¿y tú por qué no? ¿Y tú por qué no? Pierde la humildad y empieza a meterle caña a los que tiene alrededor, ¿no? O a lo mejor Eva, que siempre está aquí dando caña con el piano, cantando, ¿y tú por qué no cantas? ¿Por qué no? ¿No? O sea, todas las buenas acciones que hacemos muchas veces llevan a enorgullecernos a nosotros mismos. Eso que tú también haces, ten cuidado, porque puede resultar a veces una herramienta para sacudir a los demás, ¿no? Mira lo que estoy haciendo yo, ¿por qué no lo estás haciendo tú? Dice, haz buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. 1 Corintios 13, que habla del amor, está metido en un sándwich de dones, de cosas sobrenaturales, y dice, si tú eres capaz de hacer todo esto sin amor, no vale para nada. Si eres capaz de tirar rayos por los... A ver, lo parafraseo, ¿no? De volar, de no sé qué, y no tienes amor por eso que estás haciendo, por esa persona, lo que estás haciendo no vale para nada. Es lo que está diciendo, ¿ok? Así que sé honesto y haz buenas acciones con mucho cuidado de no enorgullecerte a ti mismo, ¿no? Fue el pecado el orgullo, fue el pecado de Satanás, ¿no? Creerse que podía llegar a ser como Dios, ¿no? Y no lo he metido aquí, pero cuando habla del cuerpo, de la iglesia, dice, ¿acaso le dirá la mano al ojo que aquí el que hace las cosas soy yo? Y el ojo le diría, pues aquí el que ve soy yo. Y el que, a ver, tú, pues el que se lleva, no voy a decir qué parte es, el que se lleva aquí toda la basura soy yo, ¿eh? También hay una parte, que saca la basura. ¿No? Pero todas las partes, e incluso las más, y esto lo dice también la palabra, ¿no? Incluso las más vergonzosas, las más débiles, son las más importantes. Así que cuidémonos los unos a los otros, tengamos cuidado de lo que nos decimos unos a otros, ¿vale? Porque este es el contexto. Tengamos un lenguaje de construcción. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Jactancia es alabanza propia, ¿vale? Decir, pues lo que acabamos de decir, ¿no? Así que no tengamos envidia. ¿La envidia qué es? Desear lo que tienen los demás, ¿no? Y bueno, no vamos a abrir varios melones. No nos vamos a poner a abrir a la hora de la envidia, ¿no? Pero todo esto está hablando de relaciones humanas, que es lo más difícil que hay en este mundo. Es más fácil cocinar un pollo con patatas que casarte
con alguien, como vas a hacer, ¿verdad, Edu? Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Más claro, agua. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. En otra traducción que me gusta dice, donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Déjalo aquí. ¿Qué es la democracia? El poder del pueblo. Maravilloso. Tenemos una casa que tiene vivimos 3 en una casa y 2 queremos pintar la casa de rojo y una de blanco. ¿Qué hacemos? Democracia. Vamos a votar. 2 van a estar contentos y 1 siempre va a estar descontento. La Iglesia, lo siento, pero no es democrática. Bueno, lo que acabo de decir. Puede ser democrática en ciertas cosas, ¿ok? Pero en el reino de los cielos, los que quieren pintar la casa de rojo están dispuestos a ceder de pintarla azul. Esto se repite en muchos otros pasajes de la Biblia, donde dice que es mejor que cedas, muchas veces si quieres paz, es mejor que cedas. Cuando Jesús dijo, cuando te den un tortazo, pon la otra mejilla, muchos teólogos opinan que más que dejarse pegar, está diciendo que cuando recibas una ofensa, mejor que lo dejes ir. Que cuando llegue un soldado y te diga, llévame la mochila, se la lleves 2. Que es mejor que cedas. Porque esto es amar la paz. Si quieres guerra, pues, bueno, no, democráticamente pues estaría todo ok, ¿no? Pero sabemos que no era la actitud de Jesús, ¿no? Jesús vino a darse y a darse a los demás. Entonces dice, no muestra favoritismo y es siempre sincera. Y terminamos con el último verso, que dice, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Sabes que cuando alguien abre su boca contra ti, tenemos muchas veces que, bueno, pues que o defenderte o lo que sea, ¿no? Pero aquellos que en su vida en general, no voy a poner ejemplos específicos, ¿no?, delegan la justicia a Dios, que es esto de lo que está hablando. Es decir, alguien te ha ofendido a ti gravemente, alguien te ha hecho una herida tremenda en tu infancia, cuando sea, ¿no? Y tú decides perdonar, lo que estás haciendo es, Dios, la justicia que yo estoy pidiendo para esto que han hecho conmigo, te la doy a ti. No estoy diciendo, aquí no pasa nada, la justicia, bueno, no, la justicia, Dios, Romanos 12 dice, mía es la venganza, yo pagaré. Así que el perdón, y porque tiene que ver con la paz, consiste en, yo no voy a hacer nada, tan solo voy a delegar esto que me han hecho, te lo doy a ti, Dios, confiando que tú eres justo y que tú darás a cada uno su merecido, yo perdono. Y entonces dice, si siembras semillas de paz, recogerás una cosecha de justicia. Si eliges no ir por la guerra, por el resentimiento, por el es que mira lo que me has hecho, mira lo que me hiciste y estar así toda la vida recordándole a esa persona, porque a veces somos así, ¿no? Es que tú me debes porque tú no estuviste conmigo cuando yo era pequeño y no sé qué y tal. Y tenemos una raíz de amargura con una persona. Yo te recomiendo, perdona. Esa ofensa, déjasela a Dios. Recogerás una semilla de justicia. No te preocupes, ¿no? Ante aquellos que no fueron justos contigo, pero dáselo a Dios. No crees una fortaleza en tu vida por la que estés saliendo agua amarga continuamente.